Bienvenidos a Venimos del Más Allá, un podcast donde tres mujeres migrantes, terapeutas y creadoras conscientes comparten espiritualidad cotidiana, negocios con alma, sanación y autoconocimiento. Te invitamos a recordar y honrar quién eres, ponerle voz a tu autenticidad y expandir tu luz en comunidad, porque tus dones tienen propósito y tu viaje no es solitario. Aquí se habla lo que otros no se atreven, aquí se honra el alma. Esto no es una verdad absoluta, lo compartido aquí nace de nuestra experiencia y nuestro propio camino. Te invitamos a tomar lo que resuene y dejar lo que no. Venimos del más allá y estamos listas para contártelo. Te damos la bienvenida a este episodio número 10 de Venimos del Más Allá y creo que estamos hoy listas también para contarla. La realidad es que hay una experiencia que una de estas personas ha tenido estos últimos días, a la cual pues tenemos especial interés de entrar bien adentro a ver qué ha pasado allí en cómo lo ha vivido y cómo lo ha experimentado. La experiencia tiene que ver con un tiempo de cuaresma y entrar a ver cómo cada una, desde el momento del nacimiento hasta acá, lo ha podido vivir, lo ha podido experimentar, pero sobre todo el aporte que nos trae hoy Jeremy trabajando en propósito, en misión, en enfoque, en prácticas diarias durante 40 días, que yo creo que más allá de lo que para una religión pueda llegar a ser el tema de la cuaresma, ¿no? Los 40 días antes de que Jesucristo resucitara, que viene de la iglesia pues católica, cristiana y toda una creencia religiosa detrás, pues definitivamente a mí me llama mucho la atención y quisiera saber cómo lo vivió Jeremy esta vez, cómo lo ha vivido antes, qué cosas ha cambiado, qué pasó con el mantener durante 40 días una práctica. Creo que esa es la invitación al día de hoy, más allá de verlo bajo un paraguas religioso, más allá de verlo con una conexión espiritual trascendental, que por supuesto debió haber existido, porque para que mantengamos 40 días una práctica, hermano, o sea, es más que una experiencia religiosa y espiritual. Así que, Yare, me encantaría que nos cuentes qué pasó allí, qué viviste, qué te llevó a todo esto. Súper, súper. Bueno, primero contenta de tener esta conversación con ustedes porque esta es una conversación que yo normalmente no tengo fuera del espacio de la gente con la que converso o trabajo estos temas, ¿no? Y yo siento que vamos a ver, y ojalá que sea así, que durante la conversación nos vamos a dar cuenta que esto de la cuaresma no es algo, o sea, obviamente en mi caso está asociado a un tema religioso, pero nos vamos a dar cuenta que todos hemos atravesado momentos de cuaresma, ¿no? Em, Quizás voy a ir un poquito más para atrás de donde empezó todo esto. El cuaresmario lo tengo haciendo desde hace 5 años, es decir, este es el quinto año que lo hago, Vamos más pero para atrás, perdón. ¿Qué carajo es un cuaresmario? ujú, a eso iba, a eso iba, a eso iba. Como estos son 40 días de práctica, pero yo en el momento que empecé a crear estos 40 días de práctica, yo nunca lo asocié directamente al catolicismo o a una práctica religiosa. Tomaba la idea de allí, evidentemente, porque son 40 días, pero estos los 40 días no solamente se hablan en el catolicismo o en otras religiones, sino que también hay libros de otras cosas que te hablan de las prácticas de los 40 días, de 44 días, y que una práctica se sostiene a partir de atravesar como esos días en total, ¿no? Como que la práctica se asienta allí. Esto yo ya lo había leído, no dentro del catolicismo, sino que lo había leído como en otros libros, otras cosas. Y yo dije, bueno, lo empecé a hacer hace 5 años diciendo, bueno, déjame hacer estos 40 días de prácticas, aprovecho que llega el tiempo de Cuaresma, que son los 40 días antes de la Semana Santa, que en realidad, como en la historia, por ponerlo así, los 40 días, que son los 40 días en los que Dios o Jesús atraviesa el desierto antes de su vida pública, donde empiezan desde sus 30 años a los 33, donde empieza a ver todo lo que se trata del Evangelio, el catolicismo, que nos cuenta, bueno, de la vida de Jesús, antes inclusive del momento de esta Semana Santa.
Entonces, estos 40 días, más que de la resurrección, son los 40 días donde Jesús atraviesa el desierto. Ah, perdía pa'l coño. O sea, échame cuento otra vez. ¿El carajo tenía qué edad cuando entró a dónde? O sea, ¿cómo es la vaina? Ya En va. este desierto yo no sabía nada. No, no. Son los 40 días antes de su vida pública. O sea, todo lo que nosotros no conocemos de Jesús, antes de lo que son todas las, lo voy a poner así, Enseñanza. historias que se comparten dentro de la Biblia, es la vida desconocida de Jesús. O sea, lo que Eso quiere conocemos de decir, Jesús, son 3 años. sí, Una huevona porque lo de que óptimo ese conocemos de carajo. Jesús es Qué bolas. cuando nace, que está obviamente contado en la Biblia, en el Evangelio, cuando nace, conocemos su vida, la Virgen María, cuando le anuncia que va a ser, que va a dar en vida al Hijo de Dios, etcétera, que es todo lo de la Navidad, por ponerlo así, lo estoy contando como en términos muy, No, no, sí, muy sí. simples Me también, como sirve. para, porque A además yo lo mí entiendo también. así. Y porque yo no soy, o sea, yo no me siento mucho así como para hablar con mucha propiedad, porque es algo que también estoy aprendiendo en mi vida en este momento, ¿no? Además que yo sí yo me bauticé como a los 21 años, en ese mismo, un día me bauticé, al día siguiente hice la primera comunión, en un pueblito por allá por Higuerote, aprovechando que mi primito se iba a bautizar, y mi tía le preguntó al padre si nos podía bautizar a mi hermana y a mí, y dijimos que sí, bueno, y aprovecho. O sea, En la yo iglesia no era, católica. exacto. Ok. Pero tú Yo no, creciste como en un entorno religioso, Yare. no, o sea, mi familia siempre fue creyente, evidentemente católica, por decirlo así, bautizados todos, pero no era esto de vamos a la iglesia los domingos, o a leer la Biblia, que tampoco, o sea, yo recién la Biblia la estoy agarrando ahorita como más como para entender cosas que estoy como tratando como de descubrir y comprender en este momento de la vida, pero no era algo que yo hacía como constantemente. Iba eventualmente en Semana Santa, y bueno, nada, desde el año pasado, desde finales del año pasado, con todo el tema personal que he estado viviendo y que ustedes conocen perfectamente, bueno, empecé a ir más seguido, en principio a sentarme en la iglesia, a mirar ahí, no sé, al Santísimo. Y miraba y hago silencio y ahí me quedo y ahí me siento y no entendía mucho, bueno, qué pasaba allí. Y con el tiempo ya fue como una necesidad de empezar a ir, por eso como que cambié la meditación por la meditación de estar ahí y sentarme y escuchar y entender qué es eso que a través de Jesús se nos quiere dar a entender y tomar como cada palabra del día, más como en la práctica cotidiana. Porque lo que me pasaba antes era que no entendía nada, honestamente. Nada, o sea, yo iba a la misa y no entendía ni siquiera qué decía el padre, más en Venezuela, como que, bueno, habla casi que un idioma que yo no entiendo, no entendía nada. Y ahorita es, bueno, déjame entender esto, déjame entender el día a día más desde cómo esto lo puedo aplicar en lo cotidiano, básicamente, y qué mensaje tiene para mí. Entonces, bueno, volviendo a lo de la cuaresma, yo dije, cuando conocí esto de que las prácticas se instalan, según distintos autores, a partir de 40 días, yo empecé a hacer una práctica de 40 días y un día dije, déjame hacerlo asociado a los 40 días antes de la Semana Santa. O sea, no estaba ni siquiera ligado a. Y lo empecé a hacer y lo que hice fue como un propio recorrido, como, que de hecho se llama así, cómo conectar con nuestro mundo interior, porque lo hemos conversado, esto de conecta con tu mundo interior, conecta con tu mundo interior, conecta con tu mundo interior, y yo decía, bueno, pero ¿qué carajo es eso de conectar con tu mundo interior? Está el mundo exterior y ¿qué es eso del mundo interior? Y dije, bueno, empecé a ver en mi propio proceso, desde que empecé como a estudiar coaching y todo lo que ha pasado en mi vida como a nivel de cambio, que es aquello que a mí me había conectado con mi mundo interior, palabras como el amor, el perdón, el silencio, la naturaleza, la familia, etcétera. Y lo asocié fue así. Y fui haciendo como mis propios escritos, mis propias reflexiones. Hasta el año pasado, más o menos como que esa era la línea. Y este año dije, dado que ya estaba como empezando como en este camino, dije, bueno, déjame hacer como un cambio y asociarlo más a lo que yo estoy experimentando como en mi día a día a partir de empezar a conectar más seguido con Dios de un lugar distinto.
Y este lugar distinto no solamente ha sido como mental, por ponerlo así, o espiritual, sino también ir a la iglesia, ir a misa, encontrar, hacer el rosario, encontrarme con personas también que están en la misma conversación. Y ha sido más como, yo no es que hablo de esto para empezar a evangelizar, sino desde qué lugar estoy yo viviéndolo y que mi propia experiencia sea la que hable por sí sola. Y yo lo que he encontrado en este tiempo es mucha calma, mucha paz. Ujú. En medio de, no es que mi situación externa haya cambiado, he cambiado yo por dentro y eso me ha hecho sostener. Y que lo que siento es que nada de lo que había hecho hasta ahora me había ayudado a sostenerme como lo he estado, como me ha pasado hasta ahorita. Y digo, no es que no sirva, me sirvió en su momento particularmente, como por ejemplo hacer la apertura de registros acá, chicos, hacer constelación, hacer todo esto que no lo niego, siento que tiene su utilidad, pero nada siento que me había sostenido hasta ahora como lo que estoy experimentando en este momento. Y lo estoy experimentando, ni siquiera es algo que puedo decir ahorita ya salir a testimoniar. Está bien. Bueno, Y volviendo al cuaresmario, ya va y una pregunta. sí, Y cuando tú hacías esa práctica que dijiste hace 4 o 5 años atrás, ¿cierto? Que arrancaste. ¿Lo hacías también en este tiempo? ¿Y cómo era? O sea, ¿era para ti? ¿Lo compartías con otros? ¿Cómo era esa dinámica? sí, sí, igual lo compartía. O sea, es algo que empezó a salir por redes, por mi Instagram, a ver, desde hace años para atrás. Yo creo que el primer año, si no me equivoco, lo hice en pandemia. No estoy segura si fue ese año o el año anterior, no Sí, calculo 5 años bien. por ahí. Ujú. Sí, y lo empecé a hacer como por allí. Y fue algo como más interno para mí, pero lo publicaba. O sea, no, ¿Y qué era hacías? como ¿Cómo era? O compartir sea, mi, tenía, solo lo compartía. O sea, lo que hacía era tomar, hice como mi cuaresmal, mis 40 días, las palabras, o sea, como en cierta, lo voy a poner como en desconexión, ¿en qué sentido? Como que era, bueno, lo que yo experimentaba de alguna manera, armaba la palabra, lo publicaba y hasta allí. O sea, como que no, era como, bueno, que había vivido yo en algún momento que, que lo compartía y ya está. Era eso, era escribir un mensaje, compartirlo según la sea, planificación tenías que un había. espacio como de reflexión, agarrabas la palabra amor, tenías un espacio de reflexión, cómo lo vivías y lo experimentabas tú, y eso lo O cómo lo había compartías. experimentado. Ajá, y esa, y Sí, esa experiencia o eso que derivaba del espacio de reflexión era lo que compartías en redes sociales. sí, sí, Ajá. sí. ¿Y Total. este año cómo fue? Este año lo que dije fue, bueno, vamos a hacer como una reversión de este cuaresmario, primero porque en realidad ahora sí está conectado con el tiempo de cuaresma. Quizás no hay tanto cambio, hay un cambio para afuera porque inclusive los mensajes son distintos, pero hay como un cambio primero por dentro que fue entender realmente qué significa el tiempo de cuaresma desde la religión, obviamente, ¿no? Y este tiempo, que yo tampoco lo sabía, es que está asociado a, bueno, el tiempo en que Jesús, antes de su vida pública, atravesó el desierto. Y entre que atraviesa el desierto, en ese camino, bueno, además de lo que puede implicar entrar en un camino de desierto, que es como, bueno, me abandono, por decirlo de alguna manera, me rindo y me entrego a transitar un camino que todos lo hemos transitado, por eso siento que esta conversación no es lejana, todos hemos transitado un momento donde dejas un algo, entras a un camino nuevo, te peleas un poco con ese camino, aparecen todos los monstruos internos, por decirlo de alguna manera, hasta que te encuentras a mitad del camino y sin darte cuenta estás al final de esa etapa del camino. Y algo pasó internamente que tú dices, wow, como decir, atravesar el vientre de la ballena, todos estos En la términos que noche quizás oscura del la alma, noche oscura del alma. proceso de Pues, transformación personal, y el que llega al final no es el mismo que arrancó. Pero yo tengo exacto. una duda con esto. A ver, quizás es muy superficial, pero quiere Cero. decir, porque es que me flipa, ¿no? Esto que dice Yare, que la vida conocida de Jesús, ¿no? O sea, quiere decir que realmente Jesús se dio a conocer por su resurrección. O sea, esto fue el punto en que, o que fue eso que lo dio a conocer como para que haya ese hito, ¿no? De la vida no conocida de Jesús con la vida conocida de Jesús. Sí, es como, voy un poquito para atrás, estos 40 días, que es eso, puede ser atravesar la noche oscura del alma o como cada uno lo puede asociar, es como un tiempo de preparación, ¿sí? Es más que como evitar un proceso que tiene un inicio y un fin, es como un tiempo de preparación para aparecer en la vida pública. Y ahí es cuando Jesús empieza a conocer los milagros que se conocen de Jesús, los distintos milagros o distintos
distintas cosas que hizo Jesús como para demostrar o donde se empezó a asociar con, este es el Mesías que vino a salvar. Entonces, en esta vida pública vamos a conocer, según el Evangelio, ¿vieron esta famosa frase del levántate y anda? Lázaro, Bueno, levántate. Lázaro. Lázaro, levántate. Es que son cosas que nosotros conocemos, solo que normalmente no lo asociamos como con un camino y un recorrido que hizo y ¿O está qué como pasó en para que ese. llegara eso, ¿no? Esa frase. Ujú. Entonces hay distintos hechos que ocurren entre en ese momento que aparece la vida pública de Jesús, donde empiezan a aparecer, donde él se hace conocer, donde escoge a estos 12 discípulos, que luego hay una historia evidentemente con cada uno, que son algunos de los discípulos son los que aparecen luego en el Nuevo Testamento, haciendo esta vida y fe de Jesús. Y es como esa preparación para aparecer en esta vida pública donde él tiene esta misión, bueno, de todo lo que hizo en vida y luego, entre comillas, finaliza con el momento del tiempo de Semana Santa, que es cuando Jesús llega a Jerusalén y de Jerusalén, bueno, ocurre una serie de hechos donde es acusado, le hacen un juicio que al final no es un juicio y bueno, y termina en el momento de la cruz y aparece la resurrección y luego de la resurrección, bueno, cómo se aparece luego finalmente como para dar cuenta y fe de que había resucitado. Eso es así como el camino contado muy cortito y muy simplista, si se quiere decir. Entonces, para mí, como este tiempo de Cuaresma ha sido como el tiempo de cómo nos preparamos en un camino donde entramos a un desierto, como para abandonarte también un poco a ti misma y lo que yo he ido descubriendo en este tiempo, y quizás la diferencia que hay con ese cuaresmario inicial al de ahora, que mucho de lo que yo había aprendido era como más puesto en mí, ¿no? Como yo tengo el control, yo soy la que puedo, yo soy la que manifiesto, yo soy la que hago, yo soy la que... Y aquí es como ir desprendiendo un poco esto de donde sí, evidentemente tengo una vida y tengo una responsabilidad y hago cosas, pero muchas no están en mis manos, están en manos de Dios, no están en mi control. ¿Sí? Mismo como este cuerpo lo que hablábamos quizás en el episodio anterior, ¿no? Como este cuerpo también que se prepara para ciertas cosas. Bueno, como es mi cuerpo, mi mente, mi espíritu preparándose también para rendirle a Él de alguna manera, ¿no? Como conectar con Dios, más que con el hecho de los dolores internos del alma, donde quizás hoy en día hay mucho esto de ser protagonista, donde el ego también nos va jugando allí, donde quizás cada vez más vamos necesitando como reconocimiento con tanta información que hay y que dice, ponte tú en primer lugar, sé tú primero, todo esto que no está mal, estamos en una vida terrenal, pero también es como quizás me hago yo a un lado, visto desde el lugar no de poca autoestima ni nada de eso, no va por allí, sino cómo me pongo yo a un lado también para poder escucharlo a él y poder entender qué también tiene preparado para mí. Y yo pongo como de ejemplo, bueno, ustedes saben que yo estoy como en esta búsqueda laboral y había tenido un tiempo donde, bueno, yo quiero que las cosas sean de esta manera y quiero que sea ahí y no se da, y no se da, y no se da. Y espérate, ¿qué pasa si le entrego también a Dios? Y bueno, muéstrame tú el camino, cuéntame tú qué es lo que quieres para mí, ¿no? Y enséñame a esperar. Y creo que este tiempo también ha sido eso, como este tiempo de Cuaresma ha sido, bueno, como estoy en la espera, como estoy en la calma, donde yo no tengo, donde yo hice mi parte, como mi 1% y donde está ese tiempo de espera real, donde las cosas se van obrando sin yo tener que hacer mucho. Eh, por decirlo de alguna manera, es como, lo voy explicando así, pero es como, lo siento como muy profundo esto, ¿no? De cómo me aparto yo un ratico, cómo me rindo también ante algo que es mucho más grande que yo y que me sostiene y que me acompaña. Yo creo que ni en mi mejor plan yo hubiese tenido la vida que tengo hoy y sí, yo tomo acciones y todo lo demás, pero siento que Dios obra de distintas maneras y ni en mi mejor plan puedo yo obrar como Dios. Y ese ha sido como el tiempo este tiempo de Cuaresma. Interesante, porque es como, yo recuerdo en algún momento sentarme a resignificar la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Que para mí siempre fue como un sinónimo de mediocridad.
La Giselle de Mm. los primeros 33 años de la vida era, mientras más esfuerzo, mientras más me cueste, mientras más cuesta arriba sea la montaña. Recuerdo una frase de mi mamá decirme, es que tú siempre vas a buscar el camino más empinado, más cuesta arriba, más complicado. O sea, porque si hay una ruta por el borde de la montaña, ¿por qué tú te metes por allí? ¿Sí? Y era porque para mí significaba que el que realmente genera el esfuerzo, el que realmente pone todo de sí y da la milla extra, es el que se merece el resultado. ¿Sí? Mm. Entonces, bueno, yo no me sentía merecedora si yo no daba el 4000% de mí cuando se esperaba un 100%. Entonces, en algún momento de mi vida yo empecé a resignificar esta ley del mínimo esfuerzo, es decir, ok, ¿cuánto y qué es lo mínimo que yo necesito hacer para que ese resultado se manifieste en mi vida? Entendiendo que yo hago el 1% y hay algo supremo a mí que se encarga del otro 99%. Y hay ejemplos muy sencillos aterrizados a la vida cotidiana, como puede ser poner un ponquecito en el horno o un budín o lo que sea en el horno, que por más que si le subes la temperatura tratando de apurar el tiempo, la realidad es que quemas el budín. Quiero tiempo, O la sí. semilla, o sea, la semilla tú la siembras y coño, por más que tú le eches más agua, le pongas más sol, o sea, le des amor y le hables, ay, mi matica linda, la realidad es que tiene un tiempo de proceso y cómo esperar. Entonces, me parece súper interesante esa reflexión que traes porque me lleva a recordar eso, ¿no? Cómo reconsideré y resignifiqué la ley del mínimo esfuerzo. O sea, muéstrame qué es lo mínimo que yo necesito hacer para poner mi 1% y accionar, pero reconociendo que hay un 99% adicional. Y por otro lado, atarlo con cómo se vivía en mi casa el tiempo de Cuaresma. Yo creo que ahora escuchando un poco tu historia, Yare, de las tres, yo soy la que vengo de una familia muy católica. Cuando digo muy católica, es que tú entrabas a la casa de mi abuela y había un santuario. ¿Sí? Era un cúmulo de santos vírgenes, que es el Padre Pío, que es el no sé qué, que la Virgen de Medjugorje, que en la Ok. casa de mi abuela abrías un cajón y salían escarchas en la época de la Rosa Mística. Se iba los domingos, todos los domingos a misa. Crecí en un colegio de monjas, o sea, yo vengo mamando eso y chupando eso desde que respiré. Sí, de hecho se bautizan los niños a los primeros 4 meses de vida, o sea, es como muy de bebé. Y ahí fue donde yo crecí. Y O sea, a ti te recuerdo, bautizaron a por los cuatro supuesto, meses. bebé, con un faldellón, fue una vaina, un vestido, era una Es capuchita, que esa era la costumbre, esa. pero de El de alta, bautizar, sí, sí, de sí. alta costura, además con un vestido que se pasa de generación en generación. Y este fue el del bautizo de la abuela. Desde mil no sé cuántos de lo- nietos, no sé cuántos Ajá. sobrinos lo han pasado. Exactamente, exactamente. Entonces después lo guardaban en una caja así de acetato que te entregaban de generación en así era, ¿no? Y yo vengo de ahí. Y la realidad es que, claro, yo lo que recuerdo era mi abuela, súper dulcera. Recuerdo varias cosas, ¿no? De la cuaresma en esos tiempos. Era mi abuela súper dulcera que hacía ayunos. Sí, Mm. y cuando yo ni siquiera escuchaba el ayuno intermitente, no estoy ayunando, entonces iba con su agua. Bueno, ¿y para qué ayunas? No, porque Cristo, Jesús y no sé qué. Ah, bueno, ok, listo. Y ahí me quedaba, pero la caraja no come. O sea, hay unos días que mi abuela no come, solo toma agua, listo. Y lo otro que me quedé también con eso era el sacrificio, ¿sí? O sea, desde muy pequeña me enseñaron que había que buscar algo que te costara mucho y ofrecérselo a Dios en ese momento para que tú durante esos 40 días no accedieras a ellos y ese sacrificio que te costaba tanto se lo ofrecías a Dios, a Jesús, bueno, a lo que crees, ¿no? Y mi abuela, lo recuerdo muy claramente, mi abuela era de las que era súper grosera, chistosa, divertida, hacía costura y tal, y le No decía groserías durante los 40 días. no decía groserías durante los 40 días, no comía dulce, pero te estoy hablando que mi abuela era fijo, fijo, que tú levantabas la almohada y había una barra de chocolate. Es más, con aluminio, sentías el... En la noche el ratón, que estás ratoneando y tal.
y ella sacaba un pedacito de chocolate. Y tú llegabas donde tú abrieras, costurero que tú abrieras, había un pedacito de dulce de chocolate. Entonces su sacrificio, su ofrenda, su cuaresma era 40 días sin comer dulce, 40 días sin comer chocolate. Entonces, claro, cuando tú hablas de un cuaresmario, lo primero que a mí me llega es este remoto recuerdo de qué voy a hacer en 40 días como sacrificio para ofrecérselo a Dios y a Jesús, que se sacrificó en la cruz por mí y por el otro. Entonces, claro, es interesante desde la neutralidad, y esa es la invitación creo que el podcast del día de hoy, y a todos los demás, ¿no? A escuchar desde un lugar neutro. O sea, lo hemos ido hablando en otros episodios, ¿no? O sea, no es porque yo crecí así, yo tengo la verdad absoluta, o porque ahora Yare está viviéndolo con este propósito religioso, es pechado, o es irrespetado, o es, ella tiene la verdad. No, cero. Más bien es, mira, cómo desde la neutralidad yo puedo escuchar una historia absolutamente distinta a la que yo viví en mi infancia, absolutamente distinta a la que yo practico hoy por hoy, porque este ser no va a una iglesia católica, evangélica, protestante, budista, no voy a ningún templo, no rindo ningún culto de adoración, ¿sí? Y sin embargo, desarrollo y constantemente, diariamente, trabajo mi conexión espiritual. Sí, entonces, bueno, creo que entender que cada uno tiene un camino, que cada uno tiene un pasar, que el universo, Dios, el alma no da una puntada sin hilo y que todo tiene una razón de ser, ¿no? Yo pensando en todo esto, o sea, me encanta escuchar tu historia de niña y me hace recordar las mías también, porque, o sea, aunque mi familia es muy rara, pero bueno, todas las familias son raras, ¿no? Pero ya para mí igual es rara. Es la que escogiste, mi reina. La que escogí, exacto, orgullosamente. Eh, Yo y también, by the por way. un lado, aunque crecí en una casa, como creo que en algún episodio ya conté con yo desde la barriga de mi mamá haciendo unos movimientos, ay, creo que esos se borraron, no me acuerdo. Pero desde, Cuéntalo, ¿sabes? Esa cuéntalo. parte de espiritual, ir hacia adentro y meditar y todo esto, y em, igual también siento que culturalmente como país, como latinos o venezolanas, la religión siempre estuvo presente de alguna forma en las casas, porque ese era el deber ser, ¿no? Y en mi casa había como todo este multiculturismo, diría yo, porque vivía con una tía japonesa, con un tío canario, eran políglotas, nos hablaban en diferentes idiomas, ella era budista, después él se convirtió en judío, y paralelamente, pues por la familia real mía, porque ellos eran como de cariño, tíos de cariño que vivían con nosotros, o nosotros con ellos, mis abuelas, de alguna forma la familia de mi mamá era religiosa, o sea, como lo normal, pero tampoco de ir a misa todos los fines de semana, los domingos, ni poner cosas, ni tampoco me acuerdo la casa de mi abuela con muchos adornitos así. Pero por el otro lado de mi papá, pues todo lo contrario, o sea, mi abuela no era religiosa, sino lo siguiente, o sea, si ella hubiese podido escoger ser monja, ella hubiese podido ser monja, solo que a ella la vida le presentó otras oportunidades y literalmente fue un Otras poco oportunidades. matrimonio, como un matrimonio arreglado, de Wow. alguna forma, pero venía desde un lugar de unas señoras que ella cuidaba, que ellas, las señoras sí eran esas monjas, pero que vivían en su casa. O sea, ellas eran unas monjas fancy. Vivían en sus casas y ellas tenían como esa potestad, ¿no? De, no sé, por el estatus que tenían no tenían que vivir en la iglesia, sino que vivían en sus casas, entonces ellas eran dos hermanas y mi abuela las cuidaba, o sea, ella es mi tía abuela. Y tenían familia, esas que vivían en No sus porque eran monjas, o sea, tenían familias como sobrinos o hermanos, pero no hijos, eran no. hijos, no No, porque no, eran no, sí son monjas. monjas. No, bueno, Sí. yo te pregunto, porque es que yo tengo ¿por qué te hago la pregunta? Porque mi madrina, que es la hermana mayor de mi mamá, sí, un ser muy importante en mi vida también y muy trascendental, ella en algún momento de su vida también tuvo un quiebre y súper religiosa también, y se dedicó a servir
que están los laicos normales y los laicos consagrados. Y ella era una laica consagrada que se dedica hoy por hoy, de hecho, a servir a los enfermos, hablaba en lengua, iba y hacía imposición de manos, que no es más que Reiki también en enfermos. Y trabajaba con las monjitas del Colegio Belén. Trabaja hoy por hoy con las monjitas del Colegio Belén, que es donde ocurrió la beatificación de la Madre Carmen, que es Ujú, la que ujú, recientemente en el Vaticano se puso con José Gregorio Hernández como santa. Entonces ella tuvo familia, sí, se casó, se mantuvo casada, por más que el marido vivía en un lugar y luego ella en otro, ahora está viuda, tuvo dos hijos, ¿sabes? Y pasó todo un proceso que dedicó luego su vida a la atención, al servir a otros, básicamente, porque es eso, ujú. es servir a otros a través de esto, pero tenía como un rango, o sea, era laica, nosotros somos como que laicos normales y están los laicos consagrados que no es monja, pero está ahí, pues, por eso te preguntaba. Sí, no, no. O sea, sé que hay mucha historia y yo justamente estoy reconociendo, hablando un poco de la dispersión que veníamos hablando, yo digo mi memoria de pez. Yo siento que soy una versión de Dory, la de Nemo, en Te algún amo. punto. Pero bueno, tengo como retazos de la historia, pero de esto poco que recuerdo, hablando de lo que estamos comentando en el episodio, mi abuela era hiper mega religiosa. Imagínate que se llamaba María Inocencia. O sea, ella nació para ser religiosa. Y ella era literalmente, yo le decía Ino, todo el mundo le decía Ino, era la abuela Ino. Y toda su casa estaba llena de santos. De hecho, también tenía un cuartico especial donde ella iba a rezar y tenía su cuartico al lado de su El cuarto. oratorio se llama. Bueno, eso es una cosa ¡Wow! Sí. y luego tenía una hamaca y entonces ella oraba y luego se acostaba en su hamaquita. Pero sí hubo mucha presencia de eso y esta educación, ¿no? De ir a la iglesia y de hecho también la casa que también fue heredada, o sea, la casa de la familia que ahora actualmente tienen mis papás, que ahorita acaba de ser, no sé, le dieron un reconocimiento ahí por la historia de Valencia y todo eso, porque tiene una historia bastante particular, que tiene un manantial, que una vez hubo una historia, en Valencia hubo una sequía y salió el padre con la gente, no sé, como en 1800, y salió el padre con la gente y cuando puso, ¿cómo se llama el bastón? El bastón de los padres, así como el rey tenía su bastón así, el básculo, no sé, El báculo, ajá, el el báculo, Sí, yo báculo. ahí. Entonces puso el báculo ahí y hubo una aparición de una virgen, que es la Virgen del Socorro, y brotó agua. Y entonces ahora allí, en ese lugar, está la casa donde vivió mi abuela, donde vivieron esas viejitas, ahora es de mis papás. Y hay toda esa Wow. historia mística, mágica, religiosa. Y a partir de eso también yo he tenido como un poco de cercanía, como atención a escuchar esta historia, ¿no? A ver estas otras tonalidades de lo que habla un poco la religión, pero con nuestra visión. O sea, la iglesia te echa una historia, tienes como ciertas tradiciones, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que también vivimos o cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo de niña haber tenido como, no sé, esto del Domingo de Ramos o Jueves de Ramos, yo ni sé cuáles son, pero lo de las ramas, lo de la cosita que te ponían la aquí, ceniza, la ajá. de la ceniza, o sea, tengo recuerdos de cosas, pero tampoco es que estábamos tan involucrados en eso. Mm. Al inicio del podcast me dio mucha risa hablando de la Semana Santa, porque lo primero que me vino es que para mí Semana Santa era rumba, playa, ¿para dónde nos vamos? Las vacaciones, o Se va sea, de esa es mi vacaciones, Semana Santa. literal. Eso es lo que yo conocía de la Semana Santa. Y aún así, igual mi mamá siempre como que traía sus ramitas y las palmitas, tú sabes, en forma de cruz, póngalo detrás de la puerta, debajo de la almohada. Esa era como muy ligeramente lo que yo tenía relación con la Semana Santa, aún teniendo esta historia muy religiosa por el lado de paterna, ¿no? Con mi tía abuela. Bueno, siento que como tuve este abanico de vida abierta tan culturalmente de diferentes religiones, culturas y cosas, para mí todo fue como mucho más light, o sea, nunca sentí la religión como ese peso, más bien sí, cuando mis papás de alguna forma, me imagino que por su propia búsqueda personal intentaban ir a la iglesia, entonces vamos para la iglesia, era como, me daba fastidio pararme, sentarme, me quedaba dormida, pero yo me quiero quedar sentada, ¿y para qué me tengo que parar otra vez? O sea, ¿sabes?
Entonces, claro, uno va construyendo su concepto desde allí. Pero ahora Es- que, por ejemplo, veo ayer en su práctica, veo sus mensajitos tan bonitos, también mis propias amigas consiguiendo lo que para ellas significa esa conexión con Dios, con Jesús, lo veo y lo vivo a través de esas experiencias y lo admiro también, porque veo lo bonito que es cada quien escogiendo su lugar, su camino, mira, por aquí me conviene, por aquí me siento bien, y me encanta, o sea, lo admiro también muchísimo. Mucho más allá, también como dices tú, separada, no voy a iglesias, no adoro a nadie, no tengo como estas creencias religiosas, pero sí creo en un Dios, sí creo que hubo un Maestro Jesús, o sea, sí creo en todas estas cosas y sobre todo para mí, también se le decía a mi amiga que me estuvo comentando de que estuvo yendo a la iglesia para las misas y esto, como estuviste tú también, Yare, digo, es el mensajero, o sea... ¿Cómo te transmite ese mensaje? El salmo tal, Tadeo no sé cuál, San Juan yo no sé cuánto, punto no sé qué, los números, ¿no? Y los mensajes de la Biblia. O sea, ¿hace cuántos años no existe el mismo mensaje? Pero depende de quién te lo cuente o de quién te lo diga o cómo te lo explique, tú tomas algo de ese mensaje. Y de tu Entonces, momento de vida también, porque hay momentos donde Total. dices, anda a cagar, me voy para Margarita a echarme las birras y a joder hasta abajo. También, o sea, hay como, o sea, yo creo que hay como un momento de vida y sí tener claro que al final llegamos aquí reconociendo eso, ¿no? Que hay algo superior a nosotros, unos lo ven afuera, otros los vemos adentro, y hay algo que nos mantiene aquí vivos respirando, que es un propósito de vida. O sea, ¿por qué estamos aquí? Eso me lo pregunto yo todo el tiempo. O sea, Dios mío, muéstrame por qué yo sigo aquí respirando. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué vengo yo a hacer aquí? A veces lo tengo, Sí. a veces se logra, a veces no se logra tanto, pero al final cada día cambia, cada día al cambia. final tiene que ver, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar respuestas de para qué estamos aquí. A través de unos comerán carne, otros no, unos harán 40 días el cuaresmario, otros haremos otras cosas, pero más allá de eso sí creo que tiene que ver con una práctica de espiritualidad y me quedo con eso que dijiste, Yare, que me encantó, que está relacionado a cómo lo vivo y lo integro en mi día a día. O sea, cómo se mastica esta vaina que yo estoy experimentando a nivel espiritual en mi día a día, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que yo creo que cumplir con toda eh, como una invitación de parte de la religión a cumplir ciertas pautas, por ponerlo así, ¿no? Puede sonar desde la obligación, Mm. que era esto. A mí me pasaba también que cuando yo iba a la iglesia, yo, bueno, párate, siéntate acá, párate. Y yo como que tomé la tarea en algún momento y dije, bueno, si yo ya he estudiado y he practicado muchas otras cosas, ¿cómo no puedo estudiar y practicar esto para hablarlo también para sentirlo con propiedad y hablarlo luego con propiedad, ¿no? Y la invitación en realidad de la Biblia, por ponerlo así, es a la luz de tu actualidad, que a mí lo que me pasaba era como una historia que yo no entiendo, o sea, cómo se mastica esto, y ahora es, bueno, cómo lo voy escuchando diario y aplicación diaria, aplicación en lo cotidiano. Yo siento que este tiempo también yo siento que he sido como súper servicial, generosa, pero ahorita me parece como un lugar distinto también de amabilidad, de salir un poco también de mis propios problemas y decir, bueno, a quién necesita también, ¿no? Como esta conversación que tenía anoche con alguien que me llama y yo, Diosito, o sea, ¿cómo le sirvo en esta conversación? Porque no es una conversación de coaching, que es lo que habitualmente hago, pero ¿para qué me está llamando esta persona? ¿Qué necesita? Y bueno, y ahí apareció la luz de la conversación. Entonces, no sé, siento que ha sido como esto de que, bueno, es que nadie nos enseñó bueno, de repente, no, eso es como cuando dicen que la mamá viene los hijos vienen sin el manual. Yo, bueno, veamos entonces esto que tanto nos insisten de leer, aprender a la luz de la actualidad, o sea, del momento que estoy viviendo, como dices tú, Gise. ¿Cuál es el momento en el que estoy viviendo, que estoy necesitando y que está necesitando también Dios de mí, ¿no? Como en esa entrega. Por eso estas prácticas también, que algo que no quería que se me escapara, es que en mi caso yo la llamé de la práctica a la virtud. Porque yo también entendía que cuando uno practicaba algo, bueno, se supone que si yo practico tenis todo el tiempo, por ejemplo, voy a aprender a jugar tenis. Y no siempre es así, yo puedo tener la práctica, pero no tener el don, por ponerlo de alguna manera.
A veces, no sé, siento que tengo como falta de fe o falta de aceptación o falta de perdón. Y en mi caso, lo que he ido aprendiendo es como que este don de acompañar, de sostener, de querer, de amar, de perdonar, etcétera, no viene solamente porque es ahí, sí, bueno, ajá, yo quiero perdonar o quiero lograr tal cosa. Es como a partir de la práctica, es como que si Dios te da esa gracia, esa virtud de acrecentar tu fe o de hablar de perdón en algún momento o no, viene gracias desde mi manera de verlo, desde esa gracia que Dios te da, gracias a la práctica constante de un algo, ¿no? De bien de tu fe, de tu espiritualidad, de lo que sea. Entonces, no sé, para mí me ha servido saber que no siempre porque yo quiero algo, quiero tener más fe o quiero, no sé, perdonar, perdón que repita tanta esta, pero no siempre viene por querer, sino viene de una práctica constante en mi relación con Dios y en esa relación con Dios, con Jesús, aparece esa gracia de, bueno, saber esperar, por ejemplo, en estos tiempos donde hay mucha ansiedad también por distintas cosas, como, bueno, he hecho de todo y no se me quita esta ansiedad, no se me quita la depresión, bueno, ¿qué tal transitar este camino? Para que esa calma, esa espera, esa forma también de vivir lo cotidiano aparezca también en ti. Y en eso también tiene que ver el tiempo de cuaresma, ¿no? De poner esta práctica diaria para que esa gracia también aparezca en ti. Sí. Pero es complejo, honestamente, esto de hablar de esto desde una mirada solamente religiosa como doctrina, da mucho miedo, porque a mí particularmente tampoco me gusta esto de sentirme aprisionada por algo, pero al mismo tiempo dije, bueno, entremos a conocer y me informo más. Por ejemplo, con los de las misas, bueno, por qué te paras? ¿Por qué te inclinas, te arrodillas en algún momento? ¿Qué significa que en tal instante suceda tal cosa? Entonces, a mí me ha dado como mayor entendimiento para no hacer por hacer, sino también para entender y me salgo es religioso, pero al mismo tiempo como que me salgo un poco de la doctrina y la incorporo yo como algo que yo siento y que lo hago porque realmente lo siento. No porque en este momento digan reza esto, di esto o comparte esto. Mismo me pasaba con el rosario. Yo me acuerdo pero no sé si mi abuelo o mi abuela, pero mi tía hacía el rosario en casa a los 9 días y yo, bueno, pero ¿por qué? O sea, Diosito me va a escuchar, reza un rosario, reza un Ave María, reza dos, reza tres o reza los 150, era lo que yo decía. Pero ahora es como, cada vez que me pasa es cuál es la intención que hay detrás de hacerlo, para mí, no la intención que me diga un otro, es cuál es la intención que hay detrás, qué significa un domingo de Ramos, un lunes santo, un martes santo, un miércoles santo, y desde ese entendimiento ya tener como una comprensión distinta y eso es lo que comparto también en las prácticas. De hecho, este año yo tenía las 40 prácticas y ahí finalizaba. Y este año dije, bueno, incorporo los otros 7 días. Ayer, por ejemplo, que hablaba acerca de la aceptación, que decía, bueno, en cuántos momentos muchos de nosotros nos hemos sentido traicionados, heridos o maltratados de alguna forma, cuántas veces nosotros hemos herido sin saber o hemos fallado, traicionado, y cómo aparece ahí también un lugar de aceptación. Entonces, Sabiendo o sabiendo muchas o veces. sabiendo, o sabiendo. Por Entonces, bueno, intuición. eso, mis queridas. Qué interesante, porque la realidad, quiero agradecerte, ya en principio, por traer este tema. Sé que es como tu primera vez que estás, como dijiste al principio, compartiendo esto fuera del círculo de la misma gente que está caminando contigo, ¿sí? Donde es un espacio seguro, sin juicios, que van como en el mismo canal en el que estás y traerlo acá, sé que implica también eh, bajar barreras y desde el amor ponerlo sobre la mesa y contar un poco tu experiencia. Yo te lo agradezco. Tenía muchas ganas de escucharte, de escuchar cuál había sido tu experiencia, de escuchar cómo lo estás viviendo, sabiendo que además hemos transitado juntas un camino en la espiritualidad muy similar y que hoy por hoy puede estar bastante antagónico, bastante separado en relación a prácticas diarias y a rituales, o sea, eso, ir a una iglesia, tal. Yo la verdad es que no lo hago, pero a más allá de eso, valoro muchísimo el que puedas poner en palabras lo que tú estás viviendo y experimentando
en ese espacio. Sí, entonces la invitación nuevamente es a escuchar este podcast con mucho amor, a bajar las barreras de juicio y a acompañar desde que hay aquí para mí. Lo hemos dicho en todos los episodios, pero hoy en particular es algo que he puesto en práctica y he querido hacerlo desde allí para escucharte desde el amor más profundo de mi ser, bajando mis barreras de juicios y de limitaciones que hay en mis propias creencias, de mis prácticas constantes y diarias, y escuchando qué también es posible desde ese espacio, ¿sí? Porque la realidad es que yo tengo mis propias creencias, o sea, yo soy de las que iba, no sé, mi mamá me pedía, ay, de qué regalo de cumpleaños, acompáñame hoy a la iglesia. ¿Qué quieres de regalo? Que me acompañes a la misa y yo decía, coño de la madre. Y no le puedo decir que no. Sí, entonces al final iba y veía a mi cuñada que se duerme en todos lados, durmiendo la siesta en la iglesia, al otro también como metido en el teléfono, y yo arrecha, ¿qué mierda hago aquí, no? Entonces es como... eh, ¿Eso es actual o eso fue en tu adolescencia o algo así? no, 20 y pico de años, o sea, bastante grande, Es ¿no? que a mí me pasaba lo mismo, o Cuando sea, yo me acabas paré de dije, no ilustrar vuelvo a esta vaina, o sea, no voy el no más. entender. A mí no, o sea, a mí me pasaba no tanto que me peleaba con ir y no ir, sino que no entendía o sea, El como punto, yo claro, decía, ahorita pero estás si descubriendo. si yo creo en Jesús igual, si yo creo en Dios igual, o sea, ¿para qué ir? Pero fue como el entendimiento como más diario que me hace estar con la tranquilidad de estar allí bajo un entendimiento, pero obviamente, no sé, yo pienso, yo estudié en un colegio católico. Ujú. Y aún así, bueno, íbamos a misa y todo, pero a mí la parte que más me gustaba era cuando cantábamos, porque el pastoral era con su guitarra y nosotros en esa iglesia, bochinche, fiesta, La pero gaita. pregúntame si yo me acuerdo, es más, me molesté en algún momento porque el sacerdote, yo estaba comiendo chicle, me acuerdo en una oportunidad, y no sé qué, masticando chicle, y no sé qué fue lo que él dijo, como que me regañó, pues, y yo, bueno, sí, porque Jesús se va a molestar porque yo coma chicle, era Bueno, que volvemos al castigo, volvemos al sacrificio, ¿sabes? Hay un exacto, montón de Dios, cosas sí, como... sí, Pero sí. claro que por eso yo siento que, como les dije la otra vez, o sea, aquí mis alarmas conspiranoicas siempre están como que... Pero siento que la manera como Jared lo está contando, que también me encanta escucharlo desde ese lugar neutro, porque también aprendí, ¿no? O sea, puedo poner en práctica eso que también mi propia vida me fue mostrando de, sin estos juicios, hay muchas religiones, así también era mi colegio, no sé si les conté que habían judíos, árabes, musulmanes, evangélicos, todo, todo. ¡Qué cool! Pero escucharte desde ese lugar auténtico donde tú estás haciendo tu decisión, hacer esto, Es que, exacto. poner tu energía, tu intención, tu corazón, tu amor y el resultado que tú estás teniendo con eso. Entonces yo digo, muy bien, te apoyo, o sea, Claro. no, quizás, exacto, es un muy buen ejemplo que me sirve para mi vida, también me sirve otros ejemplos que tengo otras amigas que también sí están en grupos religiosos y tal, que quizás no es lo mismo que con lo que yo vibro, pero yo veo todo lo que le ha ayudado, veo todo lo que le ha servido, digo, mamita, siga yendo para ese grupo, para esa iglesia, rezale a todos esos santos y yo te aplaudo, te acompaño. ¿Quieres un día ir para la iglesia? Seguramente voy a ir contigo a la iglesia porque yo voy a estar allí para ti. ¿Necesitas contarme qué salió hoy? Voy a estar allí para ti. Y ahí está también mi servicio, mi compañía, lo que yo predico, ¿no? Mi propia palabra. Claro, Así que que si eso, estamos aquí para acompañar a otros en procesos de despertar, en procesos de autoconocimiento, ¿cómo no acompañar a alguien porque, no sé, vaya a una iglesia o practique determinada religión, siempre y cuando ella no está matando a nadie, ella no está, ¿me entiendes? Es como, yo vine porque quise, a mí no me pagaron ni me trajeron, ¿sabes? Es como, Rico, hazle bien a la gente y te está haciendo bien a ti, le está haciendo bien a la comunidad a la que asistes, es como... y Es que sabes que mira, a estoy mí, viendo que cómo podemos seguir abriendo este campo de vida y de experiencia donde eso puede convivir, mm, ¿sabes? Porque siempre ha estado como muy separado, que ha sido algo que, aquí viene mi parte conspiranoica otra vez, o sea, todo lo que trata de separarnos y dividirnos, ¿no? Las polaridades, esto es bueno, esto es malo, entonces la religión ahorita es mala, pero entonces el New Age también ahora es malo, entonces ya va. ¿Qué nos une como humanos? El amor. Entonces vamos a agarrados de las manos, ¿no? Todos vamos agarrados de las manos a acompañarnos en eso que nos hace bien.
Y más allá de algo que sea religioso, sea espiritual, sea, lo que te hace sentir bien en tu corazón. Ujú. Siento que Sí. eso es el mensaje para mí con todo esto. Sí, a mí me viene ahorita como escuchándote esto de, primero, sí, sí, como que si miramos hoy en día lo que es Jerusalén, la parte vieja, ¿no? De Jerusalén, ahí conviven hoy en día cuatro comunidades: cristiana, musulmana, judía y arameo, creo que es el otro. Y están todos ahí en un lugar que no mide más de 1000 kilómetros, creo que es 1 kilómetro cuadrado, y están todos allí, o sea, cada quien como en su lugar, Conviviendo. y sí, y en todo hay extremistas, porque lo hay, y yo creo que en eso del extremista, y que tendrán sus razones, yo ahí en mi total desconocimiento, yo digo, pero ¿por qué no nos podemos aceptar todos y respetar como Dios manda, por ponerlo así? Entonces, lo que me viene este tiempo también es como Dios no necesita que lo defendamos. Porque puede aparecer también como esto de, bueno, aparece en mi caso, ay, bueno, como ahora estoy yendo a la iglesia y aprendiendo de esto, bueno, necesito como defender lo que estoy hablando. No, Dios no necesita que lo defendamos de nada, por eso no hace Total, falta ojalá. como el No como extremista. tú, Que por o favor. sea, imagínate, Dios, defiéndeme. Dios diciéndonos a nosotros, defiéndeme. Es que no necesita que lo defendamos. Y por último, lo que me parece es esto que en mi caso es como yo resignificando lo que significaba la iglesia, la Biblia, y lo que entendí es que para poder resignificarlo necesitaba conocer Ujú, de ella, entenderla y decir si es un camino o no es un camino. No puedo ni entrar en una discusión siquiera, que no me interesa, de hecho, entrar en estas discusiones, pero no puedo entrar a una discusión o una conversación si no la entendía de esta forma como la estoy entendiendo ahora. Por eso, como que me salgo un poco de la iglesia como estructura, que tiene sus fallas, como cualquier otro sistema, cualquiera. La educación, la salud, la política tiene sus fallas. Me salgo como de la estructura y me quedo con lo que a mí me sirve para poder conectar con mi fe, con Dios y con lo que significa Jesús y la Virgen para mí, ¿no? ujú. Y yo creo que esa es también un poco la invitación acá, que más allá a generar una discusión porque yo creo tal cosa o creo tal otra, bueno, históricamente la religión ha tenido sus discusiones, y creo que es como, bueno, como cada quien vive, experimenta, cómo tomas, en mi caso, lo que tenía de mi vida tiempo antes con todo esto de la espiritualidad de la nueva era, que no estoy en contra de ella, tomé lo que me sirvió, ahorita estoy en otro lugar, pero no Otra discuto parte. con eso, y no digo que en algún momento no tome elementos, pero como eso somos libres también para escoger, para decir. Era un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, yo quiero cerrar hoy diciendo, yo, Giselle Sécola, en esta vida, en este cuerpo, en este instante de vida, vive desde el amor, la armonía, la paz y la libertad. Entonces, no sé, he presenciado discusiones como, no se llama San Miguel Arcángel, se llama Astar Cheram Micael, o no se llama no sé qué, se llama de la otra forma. Y al final sí creo que la invitación es a ser centro, es a respirar, es a no buscar tener la razón, que yo creo que eso es el primer alerta del ego de yo quiero tener la razón y si no lo ves como yo lo veo, entonces, ¿sí? O sea, no, Debería entrar en los pecados capitales, ¿eh? Hablando aquí. sí, puede ser, la realidad Bueno, es que no. ya ahí, Yo no busco, pasé muchos años de mi vida buscando tener la razón. Hoy la verdad es que no siento que sea algo importante. Entonces, para mí no, es irrelevante si tú lo ves como ángeles, arcángeles, hasta Cherán, o lo ves como el que lo veas. Da exactamente igual para mí. Creo que cada uno nuevamente tiene su camino propio de autodescubrimiento y de conexión con la creación y la divinidad acá. Repito, para mí es importante reconocer cuál es la razón y el motivo por el cual seguimos aquí respirando. Si yo quisiera solo experimentar lo espiritual, me muero por el coño y me quedo ahí en Casper. ¿Sí? Y si solo quisiera experimentar la humanidad,
me polarizo para el otro lado y me autodestruyo. Entonces, ok, ¿cómo es nuevamente el llamado al centro, el llamado a la quietud, el llamado a la respiración, al respetar el proceso del otro, a respetar en libertad también cada uno de sus procesos y desde el amor? Desde el amor servir a otros, que al final yo creo ese sí es realmente el gran propósito que muchos tenemos aquí en este momento de la vida. Y la pregunta que quiero regalar es, ¿cómo estás tú sirviendo desde el amor a otros? Creo que esa es la que me llevo y esto fue para mí un gran ejercicio, te juro, un gran ejercicio de amor, de respeto, de no juicio. em, de escuchar una historia distinta que me aportó un montón y que te agradezco enormemente, Yare. No, no, gracias a ustedes también, porque este espacio también, inicio no tenía que ver nada con esta conversación y bueno, yo también he ido mutando con el tiempo. Pero voy a tomar esto último que dijiste de cómo vivir acá en la tierra, ¿no? Con esto, con todo esto, y es que ahí traigo sí como término de la misma historia de Jesús, que cuando él resucita, le dice a sus discípulos, vuelvan a Galilea. ¿Y esto qué es? Es que vuelvan a la vida. O sea, no nos quedemos acá, vuelvan a la vida, a vivir en lo cotidiano con todo esto que se ha experimentado, que se ha vivido, y valgan y comuníquenlo. Entonces, para mí es esto, bueno, como el aprendizaje más grande es como seguir habitando acá en la tierra con todo esto que, con el desierto, si lo pudiéramos poner así, conseguir preparándonos para el momento en que dejemos este cuerpito, bueno, nuestra alma para dónde vuelve, ¿no? A ese venimos del más allá, para dónde va. Mm. Entonces, con quién nos encontramos y ojalá, en mi caso, ojalá encontrarme ahí con Dios de frente y poder escucharlo y sentir cada vez más grande su amor, ¿no? Pero sí creo que venimos a amar y a servir y me voy también con esa pregunta. ¿Dónde está puesto mi amor y dónde está puesto mi servicio? Me encanta. Qué bello. Yo estoy aquí admirada. Tengo palabras para cerrar como admiración, respeto, humildad, amor incondicional, de podernos compartir en esto. O sea, porque yo me imagino a alguien metiéndose en el podcast, nos venimos del más allá y de repente sale esta conversación, pero es que yo siento que esto también viene del más allá. ¿Cuántos mensajes nos vienen del más allá con los mensajes de Jesús, con la conexión que cada quien hace o crea, ¿no? En su búsqueda con lo que es Dios para cada quien? Así que me quedo como con esas palabras resonando en mi corazón y nada, mandarles besos a todos y que cada quien busque esa conexión y la encuentre a su manera. Y nada, aquí estamos para servirles siempre. Me encanta y para servirnos mutuamente. Yare, ¿qué buscaste ahí? A ver, cuéntanos cuál va a ser el mensajito de el más allá, porque pasamos por un tema interesante hoy desde la cocina. Nos llevamos reflexiones y preguntas interesantes como las CEOs cósmicas de nuestras propias vidas y líderes de nuestras propias vidas. Y bueno, me encantará saber qué mensajito tienes allí, qué tienes en tus manos, Yare. Ya, mira, tengo estas cartitas que son mensajes de amor de Jesús. Son Ujú. cortitas, no es como en las otras que hemos sacado que viene la frase y luego la lectura, que es un mensajito y está asociado con algún versículo, seguramente. Entonces, bueno, dado que el tema ha sido este, Me encanta, si me les encanta. parece, Preparada. así, y donde la energía nos invita. Bueno, voy a leer que pertenece del Nuevo Testamento a Lucas 6:37, que lo podemos poner ahí en el mensajito de la descripción, se me ocurre. Dice, perdonad y seréis perdonados. Ujú, O sea, a mí lo que me parece es como la palabra integración también. Este, ujú. la imagen de Jesús supongo que con María, tendríamos que leer el versículo completo. Pero vamos a ponerlo. Yo tengo la Biblia acá, pero prefiero que lo pongamos, no sé qué tan largo es, que lo pongamos luego en la descripción. Yo creo que esta es la invitación más grande también, como que nos hace Jesús. Hay tanta información, tantas metodologías, herramientas
egoístas y todo lo demás. Yo creo que al final todos coinciden en la mayoría de los casos que hay un Dios que nos está acompañando y un Jesús que nos está acompañando. Entonces, me llama como integración, no sé ustedes. Me encanta, me encanta. Yo creo que Gracias. hoy hablaste de un tema cuando hablabas de eso, ¿no? De las virtudes y lo que fuiste ganando. Y el tema del perdón estaba allí y estaba muy latente allí. O sea, como, bueno, que tengo también que perdonar para continuar, ¿no? Y hablabas de que, bueno, la práctica también lleva como a obtener esa gracia del perdón. Yo la realidad es que no lo he vivido desde allí. Yo he pasado muchos años en procesos durísimos de mi vida aquí en la fisicalía para lograr perdonar, pero sí ciertamente un día me paré y hice clic y empiezo a perdonar, porque hay también como una muerte del ego interesante que está bastante asociada a buscar tener la razón. Entonces, cuando ya dejé de buscar tener la razón, esto que está aquí empezó a bajar el volumen, esto que está aquí empezó a hacer y esto que está aquí empezó a aumentarse como al nivel de topollillo para escuchar la historia de otros. Y eso sí me llevó hoy. Cómo poder bajar todo eso es lo que permite escuchar desde aquí, desde el corazón expandido, la verdad del otro que probablemente ni siquiera hace sintonía con la tuya. Entonces, eso es lo que me lleva en relación al perdón y con eso me quedo y me resuena. De hecho, esta información acaba de ser absolutamente canalizada para mí y para quien lo haya podido escuchar. Ahorita. Bueno, muchas gracias. Yo solamente estoy aquí en una sensación de paz, inmensidad, plenitud y gratitud también. Así. Gracias. Bueno, con esto cerramos este episodio y nos vemos la siguiente semana cuando abramos esta nueva ventanita para ti que escuchas y para cada una de nosotras que estamos acá porque al final ese realmente es el propósito. Venir a tener conversaciones en público que normalmente tenemos tras bambalinas desde nuestra cocina, aquí en Venimos del Más Allá. Chao, chao. Gracias por compartir en íntimo y crear este espacio sagrado con nosotras. Si algo resonó en tu alma, compártelo. Estamos juntos en este camino. Venimos del más allá por una razón, y este es el momento para recordarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Con amor, Aura. Gise Y Yare.